Bueno, la red de estudios federal sobre femicidios en la República Argentina ha propuesto la investigación denominada Estudios de Femicidios en contexto de pandemia COVID-19, factores de riesgo, respuestas institucionales y políticas públicas comparadas en 9 provincias de la República Argentina. Hemos conformado una red de investigadores en 9 provincias de la República Argentina. Estas provincias son Río Negro, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Chaco, Corrientes y Misiones, incluida también la provincia de Buenos Aires. Desde esta red hemos logrado acordar los términos de una investigación sobre esta temática tan particular y tan sensible a toda nuestra sociedad, que son los femicidios. Y particularmente lo que nos convoca a estudiar es la muerte violenta de mujeres en contexto de pandemia, pero también en otros contextos, teniendo en cuenta este concepto criminológico, entendiendo al femicidio como un episodio criminal, con una historia, con un contexto, con una serie de características que en su particularidad nos podrían dar una serie de elementos que en términos de patrones sociales y criminológicos nos podrían ayudar a hacer un estudio preventivo. Por eso hacemos mucho hincapié en los factores de riesgo, en las respuestas institucionales y finalmente en las políticas públicas, y aludo en última instancia a los decretos de aislamiento social preventivo y obligatorio y aquellos orientados al distanciamiento que de alguna manera han contextualizado este fenómeno de la muerte violenta de mujeres. La experiencia de conformar un proyecto asociativo y federal tiene que ver especialmente con el estado de situación de la evidencia empírica sobre la muerte de mujeres y sobre los femicidios en particular. Digo esto porque evidentemente en una complejidad de administración federal de este país es que hemos advertido las diferencias de las formas de relevamiento, tanto oficiales como de algunas organizaciones no gubernamentales preocupadas por este flagelo, en relevar los datos relacionados con la muerte de mujeres y particularmente la muerte violenta de mujeres. Y en este sentido, lo que nosotros hemos asumido es, en primera instancia, un acuerdo sobre la necesidad de conformar un sistema común y compartido entre estas 9 provincias que conforman la red, para ver de qué manera nosotros podíamos homogeneizar y estandarizar las particularidades de estos hechos a nivel de estas provincias. Yo creo que esta primera aproximación a la evidencia empírica sobre la muerte violenta de mujeres nos ayuda a entender de que es necesario avanzar en un acuerdo federal sobre el relevamiento de datos sobre este flagelo en particular. Uno de los aspectos más inmediatos del trabajo de las y los investigadores tiene que ver con la búsqueda de un instrumento de relevamiento de datos sobre la muerte violenta de mujeres que tiende a ser homogéneo y estandarizar efectivamente
las variables sobre las cuales vamos a caracterizar los femicidios en las 9 provincias de la República Argentina que integran esta red. Desde este punto de vista es que nosotros hemos logrado establecer un diálogo federal a partir de las particularidades y de los localismos que contextualizan este flagelo y este fenómeno que pretendemos observar, tratando de integrar estos elementos a un instrumento federal y amplio. Es por eso de que quizás doy un ejemplo, variables que podrían ser no tan relevantes en determinados contextos, sí podrían ser y han sido integradas como relevantes en otros contextos, como por ejemplo el hecho de que una mujer víctima de una muerte violenta sea participante o pertenezca a una comunidad originaria. Esto puede ser relevante en algunos lugares, no tan relevante en otros lugares, no porque no sea relevante el hecho en sí, sino porque la evidencia demuestra de que no hemos tenido en los años en los cuales vamos a estudiar el fenómeno, casos relacionados con mujeres pertenecientes a pueblos originarios. Es por eso de que en términos del federalismo hemos logrado legitimar un instrumento y esa legitimidad va a dar lugar justamente a que la comprensión particular y contextualizada del relevamiento de datos seguramente va a ser mucho más efectiva, mucho más pertinente a la provincia sobre la cual se van a relevar datos. Entonces, en este sentido, nosotros confiamos mucho de que a partir de esa matriz de datos podamos aplicar nuestra metodología de análisis, un estudio tanto cuantitativo como cualitativo que permita interpretar este fenómeno de una manera totalmente superadora y que también se constituya como un insumo para futuras políticas públicas e intervenciones que se puedan hacer en esta materia en particular. El primer resultado que nosotros hemos encontrado es esta distorsión o esta diversidad de formas de mirar el fenómeno y de relevar datos relacionados con el fenómeno de la muerte violenta de mujeres. Y en este sentido creemos de que evidentemente el contexto condiciona la forma de mirar ese flagelo en cada una de las 9 provincias que conforman la Red Federal de Estudios sobre Femicidios. El tema es de que aún conservando esa diversidad y esa particularidad, vemos de que sería poco probable tratar de encontrar patrones generales que nos pudieran dar la posibilidad de tratar esta problemática como objeto de política pública a nivel federal. Y es por eso de que hemos hecho mucho hincapié de poder avanzar y poder superar este estado de situación atomizado sobre el relevamiento de datos sobre femicidios. De allí en más es que nosotros esperamos, como hallazgos ya propios de la aplicación de nuestra metodología, encontrar patrones relacionados con las respuestas institucionales, con las políticas públicas y con los factores de riesgo que nos puedan dar a nosotros claves en sentido de proyecciones, tanto estadísticas como también acompañando el análisis cualitativo para ver de qué manera nosotros podemos prevenir este fenómeno tan trágico como es la muerte violenta de mujeres. Nosotros creemos de que desde la evidencia, pero también desde la investigación científica, es posible establecer líneas o proyecciones que nos pudieran dar a nosotros
claves para poder intervenir de manera efectiva en esta problemática. Y digo esto, nosotros sabemos de que el contexto de pandemia COVID-19 ha condicionado particularmente la visibilización de estos fenómenos, la visibilización de una violencia que no solamente llega a ser trágica al momento de la muerte de una víctima mujer, sino también en el momento de la vulnerabilización de esas mujeres en estas condiciones de encierro y distanciamiento. Por eso nosotros también creemos de que uno de los grandes hallazgos que, que, que pretendemos poner en evidencia es de cómo hoy la sociabilización y la interacción son tan necesarias para poder hacer que este flagelo pueda ser visibilizado, pueda ser transmitido, pueda ser socialmente instalado en un contexto donde, lejos de ser exteriorizado, tiende a ser interiorizado, tiende a convertirse tan íntimo que lamentablemente nosotros no podemos visualizar esa problemática para poder intervenir sobre ella. Entonces, en este sentido, creemos de que uno de los hallazgos sobre los cuales pretendemos poner luz es justamente aquellos que tienen que ver con la visibilización social, comunitaria y también institucional de este flagelo para poder intervenir de manera amplia, de manera comprometida y de manera transformadora, ¿sí?, sobre la muerte violenta de mujeres. Los desafíos de investigar en la pandemia han puesto particularmente en jaque la interacción de los investigadores en estos términos, ¿no?, de sentirnos también nosotros involucrados en el contexto en el cual pretendemos investigar. Digo esto porque, en primer lugar, se nos ha hecho muy difícil interactuar al interior de los nodos como para poder establecer líneas de trabajo compartido y de campo en lugares donde nosotros sabemos que podrían ser vulnerables a este fenómeno de la violencia de género y en particular a la violencia letal hacia las mujeres. Pero por otra parte también hemos visto de que la pandemia ha afectado hasta clínicamente la situación de las y los investigadores. Digo esto porque hemos tenido compañeras y compañeros que han sido afectados por el virus COVID-19, y esto ha hecho también de que no solamente verifiquemos la situación clínica de una persona, sino que también compartamos su angustia, ¿no? Esta angustia también, en términos colectivos, afecta a los equipos porque evidentemente hay una situación hay una situación colectiva de sentirnos partícipe de esa afectación y también de salir de ese estado clínico de infección. Entonces, creo que en este sentido nos hemos visto afectados por la misma pandemia en términos clínicos. Pero por otra parte también nos hemos visto afectados en términos de interacción física, ¿no? Somos 9 provincias diseminadas en toda la República, donde estaban previstas distintas acciones de socialización personal en cada una de las provincias para poder fortalecer el trabajo en red, para poder también como equipo contextualizarnos
con esos espacios tan particulares, que a su vez tienen condiciones aún más particulares que tienen que ser analizadas.